Pero ayer, cuando tuve el privilegio de encontrarme con el pastor Elías y me mostró el templo, me sentí impresionado. Ustedes tienen uno de los mejores templos que he visto en el pueblo bautista de España. Es realmente un templo impresionante por su tamaño y también por su ubicación. Y luego tuve la experiencia, ayer por la mañana, de ver al pueblo en acción, porque entramos por la cocina y allí estaba un grupo de hombres trabajando a toda máquina en la preparación de la rica comida que tuvimos, de ese almuerzo. Entonces tuve esa sensación: aquí hay un pueblo en marcha, aquí hay un pueblo del Señor que está en acción. Y quería en esta mañana hablar un poco acerca de pueblo y pastores en marcha. Como decía el pastor Elías, hace 2 domingos estuve en la ciudad de Santa Clara, en Cuba. Prediqué por la mañana en una iglesia y por la noche en otra iglesia. Y una cosa que he escrito en una nota sobre mi viaje en Protestante Digital es que, a pesar de la pobreza de los instrumentos, los hermanos allí en esas 2 iglesias en que estuve en Cuba cantaban con el mismo entusiasmo con que han cantado ustedes, pero no tenían toda esta maravilla que veo aquí adelante, porque uno de los problemas de la vida en Cuba es las estrecheces, las carencias. La comida está racionada, de modo que hay que hacerla durar, y hay una pobreza generalizada. Todos esperan que esto cambie, hay expectativa de cambio, pero también hay una cierta inseguridad de hacia dónde va a llevar ese cambio. Yo estuve en Cuba en 1983 y cuando saqué cuentas, hace 34 años que estuve visitando Cuba. La misma convención de iglesias me invitó y estuve también con hermanos, pero ahora hay toda una generación nueva que toda la vida ha vivido bajo este sistema, el sistema que predomina en Cuba, y con sus dificultades, sus estrecheces y sus carencias. Y ahora hay inquietud. Los pastores están pensando cómo van a orientar a su pueblo, porque es posible que haya una apertura y que entonces venga una invasión del norte que está ahí a un paso. Ya vienen muchos cubanos de visita a sus familiares y yo recuerdo cuando estuve acá en el año 66, yo había tenido un pastor cubano que era un gran siervo de Dios, con quien había trabajado en el Perú. Después él se tuvo que volver a Cuba y su familia, como muchas familias de pastores, sufrió estrecheces, dificultades. Muchos pastores se fueron a Estados Unidos, especialmente a Florida, a Miami. Y cuando yo estaba estudiando en Madrid, tuve oportunidad de alojar por un par de meses a 2 hijos de este pastor que estaba preso. Estaba preso porque había sido el secretario de la Convención Bautista de Cuba. El gobierno había pedido una lista de los miembros y de cuánto contribuía cada uno. Y él, como secretario de la Convención Bautista, se negó. Dijo que las iglesias no iban a hacer eso. Entonces le encontraron por ahí alguna acusación y estuvo preso 14 años preso. El presidente de la convención, que era Luis Manuel González Peña, un gran evangelista, a quien también yo había conocido en el Perú,
a quien llevamos a la universidad porque era un excelente comunicador del Evangelio, estuvo preso 5 años. No preso, pero en trabajos forzados, en lo que se llama la UMAP. Pero hace 2 domingos, en el culto de esas iglesias, había el mismo entusiasmo, el mismo calor espiritual que hay en esta mañana aquí. De modo que, gracias al Señor, que su pueblo ha sobrevivido a un tiempo difícil en Cuba y ha habido un testimonio, por la gracia de Dios. También ayer tuve la alegría de encontrarme con el hermano Jacinto y de hablar un poco de Binéfar. He tenido una alumna en el seminario, que ahora está en África, es una de las mejores alumnas que he tenido en mi vida, y viene de Binéfar y ha crecido bajo el ministerio de nuestra hermana Blandina Ronzano, allí en Binéfar. De modo que ayer me dio gran alegría poder por un momento conversar con nuestro hermano Jacinto y hablar de Binéfar. Es notable en España cómo las personas viajan, emigran de una provincia a otra. Esta mañana una de las músicas era de Jaén. Yo me he encontrado evangélicos de Jaén por toda España, ¿no? En Canarias, en Madrid, en Valencia, en Barcelona. Parece que ha habido algo que ha preparado a gente allá en Jaén para cuando se movilizaban por razón de necesidad o de trabajo o de casamiento o lo que fuese, si continuasen siendo cristianos activos y alguna vez dijesen soy de Jaén, y entonces uno piensa qué semillero ha habido allí. Doy gracias al Señor por la invitación de ustedes y por haber podido tener ya estas experiencias gratas. Y esta idea de ver ayer a los hombres trabajando, al pueblo de Dios en marcha, es la que quiero compartir con ustedes. Y quiero hacerlo con 2 pasajes del apóstol Pablo, uno en el capítulo 9 de la primera epístola a los Corintios, el capítulo 9 de la primera epístola a los Corintios, donde Pablo habla de su relación con los corintios y habla un poco de las dificultades que tiene en esa relación, pero nos ayuda porque por contraste nos hace pensar en lo que debiera ser la relación de pueblo y pastores en una iglesia que está en marcha, en una iglesia que avanza. Dice así en el capítulo 9, a partir del versículo 1 de Primera de Corintios: ¿no soy yo libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No sois vosotros el fruto de mi trabajo cristiano? Pase que otros no me reconozcan como apóstol, pero vosotros sí debéis reconocerme, pues sois el sello que garantiza mi apostolado cristiano. Esta es precisamente mi defensa frente a mis detractores. El apóstol está teniendo un problema con esta iglesia de Corinto. Él es el que empezó la obra en Corinto. El relato de cómo con Priscila y Aquila tenían un taller de fabricación de tiendas y cómo los sábados iban a la sinagoga y empezó allí esta iglesia, es un relato que ayer leímos rápidamente en el libro de los Hechos. La entrada del Evangelio en Filipos, capítulo 16 del libro de los Hechos, los primeros convertidos, Lidia, una comerciante, una chica esclava que había sido poseída por el demonio y fue liberada por el apóstol, y un carcelero, que seguramente era un militar retirado. Era una compañía interesante, esta que formaba el núcleo inicial de la iglesia de Corinto.
y evidentemente el Señor los había bendecido, porque si ustedes leen con cuidado la epístola, es una iglesia grande, es una iglesia numerosa, es una iglesia rica, es una iglesia que tiene ciertas señales de prestigio. Pero resulta que hay gente en esa iglesia que no reconoce a Pablo como apóstol. Y curiosamente, ¿saben ustedes por qué? Porque Pablo no quería recibir apoyo económico de ellos. Eso nos parece un poco difícil, pero ellos pensaban que era un poco menos y que no era apóstol porque no quería recibir dinero. Y leyendo en la epístola con cuidado, vemos que la cuestión financiera era una cuestión importante para Pablo en su relación con los corintios, y que por alguna razón específica él se había propuesto no recibir salario mientras les ministraba. De allí que tengamos estas preguntas un poco retóricas, ¿no? ¿Qué es lo que dice? No soy yo libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús, nuestro Señor, ¿no sois vosotros el fruto de mi trabajo cristiano? Tremendo. Algunos eran personas que habían llegado a conocer el Evangelio por medio de él y que ahora cuestionaban su apostolado porque él había decidido no recibir apoyo económico de ellos, de los corintios. De otros sí recibía Pablo. Y luego pasa a explicar aquí en este capítulo 9 por qué es que los creyentes tienen que sostener a sus pastores. En los versículos que siguen nosotros encontramos estas preguntas otra vez, en forma de preguntas retóricas. Acá uno se imagina una conversación donde está haciendo las preguntas y con las preguntas está ya diciendo lo que quiere decir. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Estas preguntas retóricas está tratando él de que recuerden que en el Antiguo Testamento había que sostener a quienes se dedicaban al culto al Señor. Y entonces cita ese hecho, que es el trasfondo de lo que hacemos en la iglesia, de sostener a quienes nos ministran. Pero como les digo, por alguna razón, él en Corinto evitaba recibir el sostén de ellos. Pero eso no quería decir que no fuese apóstol. Y entonces él está defendiendo su apostolado. Y dice Pablo, digo esto solo como hombre. Estamos en 1 Corintios 9, 8. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Qué manera de argumentar la referencia al Antiguo Testamento y el hecho de que él está trabajando entre ellos y que tiene derechos como apóstol. Hay tiempos en los que como pueblo de Dios necesitamos recordar que quienes sirven al pueblo de Dios tienen que ser sostenidos
dignamente por el pueblo de Dios. Tenemos unos 30 y tantos estudiantes en el seminario. A mí me gustaría que tuviéramos 300. ¿Por qué? Porque este es un momento de oportunidad en España, hermanos. Es un momento nuevo, es un momento de libertad religiosa. Es un momento en que están abiertas las puertas para la evangelización. Yo me he quedado sorprendido. Yo vivo en un conjunto de edificios donde hay 160 apartamentos. Y el año pasado, en el mes de agosto, me invitaron al programa de televisión de los evangélicos en el Canal 1, los domingos por la mañana. No sé cuántos de ustedes los ven, pero es un programa interesante. Así que cuando me invitan, pues voy. Y nos hicieron una grabación que duró para 4 domingos. Yo me he quedado sorprendido porque más de media docena de personas en este vecindario del que vivo, que no son evangélicas, me dijeron: te vi en la tele, te vi el domingo en la tele. Quiere decir que la sociedad está oyendo lo que decimos, está abierta a escuchar. Estaba yo hablando ayer del pastor Adolfo de Silva, que era pastor en Alcoy. Todas las semanas escribía un artículo en el periódico local. Y muchos pastores podrían hacer eso. Hermanos y hermanas, en España se vive un momento de oportunidad y por la gracia de Dios la iglesia está creciendo. No es un crecimiento espectacular, pero la iglesia está creciendo. Si ustedes consultan los libros de las reuniones de la Convención Bautista, donde sale la estadística del número de personas que se bautizan, ha ido creciendo. De manera que hay personas que están convirtiéndose al Señor. Estamos en un momento de oportunidad, un momento en que pueblo y pastores tienen que preguntarse: ¿cómo respondemos? ¿Cómo vamos a hacer mejor nuestra tarea? Hay algunos proyectos que pueden ser interesantes y diríamos a veces fruto de una imaginación creativa puesta al servicio del Señor. Los GBU tienen un programa que se basa en el Evangelio de Marcos. Es un programa de evangelización en la universidad. Entonces, algunos de los estudiantes creyentes se han aprendido de memoria el Evangelio de Marcos y lo recitan ahí en la universidad y siempre viene gente a escucharlos. Será el hecho de que se han aprendido de memoria todo un libro el que llama la curiosidad de algunos, pero han compuesto una manera de escenificar lo que va contando, ¿no? Lo que va contando Marcos lo van a veces ilustrando con un drama callado nomás. Pero hay gente que se detiene a escuchar. Y unos años atrás, los GBU publicaron una edición del libro de Eclesiastés para evangelizar en la universidad, con pinturas de Antonio Soto, un pintor evangélico. Es una edición hermosa. Y es que la evangelización hoy en día puede comenzar con el libro de Eclesiastés, porque vivimos en un momento en la cultura en que se está haciendo la gente algunas de esas preguntas que se hace el libro de Eclesiastés. De modo que vivimos en una sociedad, creo yo, en un momento en que hay oportunidad. Y es un momento en que el pueblo de Dios y sus pastores tienen que estar unidos. Y este pasaje de 1 Corintios nos ayuda a ver cómo se puede trabajar esa unión. Dice Pablo en el versículo 12, 1 Corintios 9:12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho,
sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Aquí Pablo está hablando de esa tremenda vocación. Y cuando pienso en la España de hoy y pienso en la vocación de servicio al Señor, me acuerdo de la historia de Ana, de la madre de Samuel. ¿Se acuerdan ustedes esa historia? Está Ana que quiere tener un hijo, un hijo que piensa dedicarlo al Señor, al servicio del Señor. Y ahí está el sacerdote Elí, un sacerdote ya de experiencia, veterano, cuyos hijos son una calamidad. Pero él es el sacerdote. Entonces el sacerdote Elí la ve a Ana, y Ana está conmocionada, orando ahí, orando con todo el corazón, orando conmovida, como ora una mujer cuando de veras está pidiéndole a Dios algo. Y entonces el sacerdote dice: está borracha. Está borracha. No puede ser que alguien en su sano juicio se emocione tanto y tenga tanto. ¿Se dan cuenta ustedes? Qué tremendo cuando se puede llegar a un punto en el cual se considera que el entusiasmo por Dios es embriaguez, es falta de conciencia. Y me acuerdo de esta historia porque a mí me gustaría ver a más mamás de nuestras iglesias pidiendo a Dios que les dé hijos para que sean siervos del Señor. Porque lo triste es que a veces, cuando un muchacho dice: yo quiero ser pastor, quiero ir al seminario a estudiar teología, te vas a morir de hambre, le dice. En vez de animarlo, a veces sus hermanos lo desaniman. Cuando en la España de hoy necesitaríamos más mujeres como Ana que orasen: Señor, dame un hijo, una hija que te pueda servir, que pueda ser un mensajero tuyo, que lo podamos criar en el temor del Señor, de manera que cuando diga que quiere ir al seminario no le digan: te vas a morir de hambre. Porque por la gracia del Señor, a pesar que a veces el pueblo no cumple por completo, todavía el que sirve al Señor siguiendo la voluntad del Señor va a ser sostenido, va a encontrar una forma de servir al Señor. Yo tengo un amigo peruano que se vino del Perú como misionero acá a España. Entonces el Perú, un país del tercer mundo, y se viene de misionero a España, que ya ha entrado en el primer mundo, ya es parte de Europa, ¿no? Y entonces lo que le mandan de su iglesia, que lo sostiene para ser misionero, no le alcanza. Entonces, ¿qué hace? Se hace portero de un edificio, y con eso tiene vivienda y además algo adicional, y continúa su trabajo de misionero. Ahora está en Inglaterra y está trabajando con una iglesia anglicana, dentro de la cual hay una congregación de habla hispana que está sirviendo al Señor en el testimonio a mucha gente de habla hispana que hay en Inglaterra. De modo que el Señor sostiene a aquellos a quienes llama a su servicio. Lo que necesitamos es un pueblo
que reconozca que se necesita más pastores, que se necesita más siervos del Señor para servir al Señor y a su pueblo, para responder a esta oportunidad que tiene España. Amén, hermanos. Amén. Vamos a hacer esa nuestra oración. Pero no quiero quedarme con Pablo en Corinto y con las dificultades de estas personas que cuestionan su apostolado. Quiero ir a Filipos, a otra iglesia de las que Pablo fundó. Y hay acá un pasaje que me encanta. En el capítulo 2 de Filipenses, encontramos estas palabras del apóstol. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Vaya, vaya, qué afecto que tiene Pablo por Epafrodito, ¿no? Fíjense todo lo que dice de él en un versículo. Hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Y qué más dice? Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Vamos a tratar de entender qué es lo que está diciendo acá Pablo. Está haciendo referencia a Epafrodito. ¿Quién es Epafrodito? Es una persona al cual la iglesia de Filipos lo ha mandado para acompañar a Pablo en la prisión. Esta es una iglesia que quiere a su pastor. Y como su pastor está preso, ¿qué puede hacer? Pues tenemos entonces un viaje. Ha ido Epafrodito desde Filipos, la iglesia lo ha enviado, en señal de afecto, de cariño, de apoyo, y lo ha enviado, y él ha ido a acompañar a Pablo en la prisión, a ministrarle a Pablo. Es que Pablo ya, cuando escribe Filipos, ya es anciano. A mí ya me toca eso de que cuando voy a subir la escalera me tratan de ayudar. Llega ese día en que para bajar escalera o subir te tratan de ayudar. Y la primera reacción es, hombre, no, yo no necesito ayuda. Y uno tiene que aprender lentamente, con humildad, que está en ese ciclo de la vida en que se necesita ayuda. De manera que los filipenses han pensado, pobre Pablo, ahí está en la prisión, está sufriendo, vamos a mandarle alguien que sea de nosotros, que le ministre, la compañía, miren qué importante, alguien que acompañe a Pablo en la prisión. Y dice, versículo 26, él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Así que mientras Epafrodito está acompañando a Pablo en la cárcel, se enferma. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué enfermedad habrá sido? No sabemos, no entra en detalle. Pero entonces Epafrodito, que es una persona sensible, sabe que alguien, este es otro viaje, alguien de ahí, de donde está Pablo, ha ido a Filipos a contarles a los hermanos, porque en esa época no hay ni teléfono, ni telégrafo, ni internet, no hay nada de eso. ¿Cómo se han enterado los hermanos de Filipos de que Epafrodito está enfermo? Porque alguien ha hecho el viaje.
Fíjense ustedes cuánto viaje para expresar el amor, el afecto de una iglesia hacia su pastor. Así que van estos con la noticia de que Epafrodito está enfermo. Y la iglesia, claro, se preocupa. Y entonces Pablo dice, ya está mejor Epafrodito, vamos a mandarlo. Se los voy a mandar para que no estén preocupados, porque a él le preocupa mucho que ustedes se preocupen. Notable, ¿no? Todo lo que hay en estos versículos. Así que dice, en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, versículo 27. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Qué tremendo. El apóstol abre el corazón en esta carta a los filipenses. Es una carta llena de afecto, llena de eso que yo llamo la infraestructura afectiva del ministerio. No digo efectiva, digo afectiva. Porque, hermanos, el ministerio de la iglesia requiere cariño. El ministerio se hace con cariño. El amor fraternal es una parte importantísima, un ingrediente importantísimo de la vida de la iglesia. Hay personas que llegan a conocer a Cristo porque llegan a la iglesia y dicen cómo se quiere esta gente, cómo se apoyan mutuamente, cómo se aceptan a pesar de las diferencias. Ese es el argumento que les convence. Ayer estaba hablando con César, y César y yo tenemos en común que leemos a ciertos autores. Hay preguntas, ayer me hizo unas preguntas César, y encontré un artículo mío que trata de algunas de las preguntas. Hay gente que viene a la iglesia con preguntas, viene a buscar respuestas a sus preguntas, pero hay gente que viene porque está buscando cariño, está buscando aceptación. Son como Zaqueo, el publicano, que era pequeño de estatura y además era cobrador de impuestos para los romanos y tenía ganas de ver a Jesús, y este importante cobrador de impuestos se sube a un árbol para mirar a Jesús. ¿Y Jesús qué hace? Se autoinvita a la casa de Zaqueo, ¿no es cierto? Zaqueo, voy a comer en tu casa. Que Jesús, el maestro, el profeta, se interese en un publicano. Hombre, Zaqueo baja y va gozoso a armar un banquete, y luego en medio de la comida se para y dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguno le he engañado, le devuelvo con el 4 tanto. ¿Y de qué hablaron Zaqueo y Jesús? No lo sabemos. Lucas no nos dice de qué hablaron. En el caso de Nicodemo sí nos cuenta. Nicodemo preguntó y Jesús respondió. Nicodemo preguntó y Jesús respondió. En el caso de Zaqueo no sabemos. Solo sabemos que Jesús se autoinvitó, que él lleno de gozo fue y armó una comida con Jesús, y que algo pasó en esa comida que lo cambió por completo. De modo que se paró y dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y era rico. De modo que aquello fue un impacto tremendo. Pero ¿qué es lo que conversaron? No sabemos, porque lo importante es que Jesús haya aceptado a este hombre a quienes los demás rechazaban. Y hoy en día, hermanos y hermanas, hay gente que viene a la iglesia en busca de eso. No tienen tantas preguntas sobre el mensaje, pero quieren ser parte de una comunidad, quieren ser aceptados, recibidos, apreciados, ser parte de una familia. Y es importantísimo para la iglesia exponer bien la palabra de Dios para responder a las preguntas, pero es importantísimo también ser una iglesia afectuosa, una iglesia que manifiesta su aceptación a los demás. Yo viví en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, y mi hijo tuvo que ir a la universidad en una ciudad que estaba a 4 horas de Filadelfia, un pequeño pueblo que se llamaba State College. Entonces
tuvo que encontrar un cuarto, alquilar un cuarto y tenía que arreglarse para ver cómo iba a hacer lo de la comida y todo aquello. Y el primer domingo, mi esposa y yo con mi hija fuimos a acompañarlo ese primer domingo en esta nueva situación en la que iba a vivir. Y fuimos con él a la iglesia, claro está. Y en la mañana fuimos a la iglesia bautista con la cual estaba vinculado el seminario en el que yo trabajaba. Una iglesia hermosa, muy bonita, un culto fantástico. ¿No? Entró el pastor, desfiló con la Biblia y el pastor usaba toga. Aquello parecía más un culto anglicano que un culto bautista, pero todo bonito, todo en orden, daba gusto. Pero ni a la entrada ni a la salida nadie nos dijo una palabra. Nadie nos dijo bienvenidos. Nadie nos dijo una palabra. ¿Se dan cuenta ustedes qué importante es para alguien que es como Zaqueo, que está buscando comunidad, que al entrar a un local le reciban, le manifiesten aprecio, le den la bienvenida? No tiene tantas preguntas sobre el mensaje, lo que tiene es sed de afecto. Y eso es lo que encontró Zaqueo. Y eso es lo que la iglesia tiene que ser. Por eso digo que aquí está mostrando Pablo que en la obra el cariño es importante. La iglesia de Filipos lo quiere a quien trajo el evangelio, los evangelizó, empezó la iglesia, lo quiere. De manera que cuando estaba preso le mandaron un compañero y este compañero se enfermó y la iglesia se enteró de que estaba enfermo y se pusieron tristes. Y Pablo dice, se los voy a mandar para que se alegren un poco al verlo y para que no aumente mi propia tristeza. Hombre, eso de las tristezas y las alegrías es una parte importante de la presencia y el mensaje de la iglesia. Así que dice el versículo 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verlo de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Qué palabritas, gozo, estima. O sea, quieran ustedes a los que trabajan para ustedes en el servicio del Señor. Eso es lo que les está diciendo a los filipenses. Tenedle en mayor estima. Y luego da la razón. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. He tenido el privilegio de tener largas conversaciones con Sara Marcos. Sara Marcos es nuestra misionera de la UEB que ha estado en Guinea Ecuatorial y ahora está en Mozambique. Ha estado muy aplicada aprendiendo portugués, porque en Mozambique hablan portugués. Yo he decidido cuando voy a Portugal o a Brasil hablar en portuñol, porque si hablo en castellano pensando que me van a entender, hay quien no me entiende. Una vez me pasó que estaba en una conferencia con universitarios, yo pensando los universitarios son gente que sí, seguro que entienden castellano. Brasil está rodeado de países hispanohablantes, tienen que entender. Entonces di una conferencia y empecé mi conferencia diciendo, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Y digo, algunos piensan que pecado es comer carne los viernes. Entonces cuando terminó la conferencia viene una chica y me dice, ¿o señor ten dito que comer carne verde es pecado? ¿O comer carne con vermes? Carne con vermes es carne con gusanos. Es que la palabra viernes no se parece en nada a sexta-feira, que es el portugués para viernes. Entonces cuando yo dije viernes, ella entendió carne verde. O carne con vermes, o sea, carne agusanada. De modo que cuando estoy en tierras donde se habla portugués, intento hablar mi portugués. Viví 3 años
en Brasil, mi hija nació allí, y intenté aprender el portugués. Pero es así, ¿no? Es así. Pablo está enviándolo de nuevo a este Epafrodito. Dice, por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Y conversando con Sara Marcos, me doy cuenta que la obra misionera en Guinea Ecuatorial tiene sus momentos gratos de alegría, pero también tiene sus momentos difíciles y que se corren riesgos. Ahora se ha ido a Mozambique, así que ha tenido que aprender portugués y le ha ido bien. Yo admiro a Sara Marcos. Entonces, cuando leo esto, de la manera en que Pablo habla de Epafrodito, pienso, esta infraestructura de afecto es necesaria en la obra del Señor. Así que, hermanos, tenemos que orar para que en nuestras iglesias haya pueblo y pastores que están unidos, que no solamente están de acuerdo, sino que además se quieren. Es importante, es parte del trabajo, es esa infraestructura afectiva. De esta manera podremos ministrar mejor en una sociedad donde hay tantas dificultades en la relación entre el pueblo y sus dirigentes. O sea, la iglesia puede ser un testimonio de cómo se es un pueblo y cómo se trata a los pastores, sosteniéndolos con dignidad y además considerando la importancia de su trabajo, de manera que incluso haya hermanas que oran, Señor, danos un hijo que pueda ser tu siervo. Y que cuando diga, quiero ser predicador, no le digamos, te vas a morir de hambre, sino que digamos, qué bueno, qué buen hijo que el Señor te esté llamando a su servicio, qué bueno hijo, hija, que el Señor te esté llamando a su servicio. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Es tiempo de tener una iglesia en la cual pueblo y pastores están en marcha al servicio del Señor.